Como les anticipaba al principio de estas grabaciones, al introducir la temática del eje 5, uno de los contenidos, una de las nociones que también íbamos a trabajar o que trabajamos en esta unidad, tiene que ver con la noción de conflicto. Eh, Les había dicho que esta realidad, y digo realidad porque es más allá de una idea o más allá de un concepto o de una noción, es algo o una situación que forma parte de cualquier tipo de vinculación, ¿sí? Cualquier tipo de relación humana está atravesada de alguna manera por esta realidad que es el conflicto. Eh, en la cartilla van a encontrar algunas definiciones y en este caso quiero rescatar esta que habla de la presencia de antagonismo, ¿sí? Oposición y rivalidad entre personas interdependientes, es decir, que tienen algún tipo de relación, producto de un sistema de creencias opuestas. Esto creo que es la clave de esta definición. Generalmente los conflictos tienen que ver con esto, ¿no? Con posturas, posicionamientos, ideas, creencias que resultan opuestas en relación a las de otras personas, ¿no? Y que ese desacuerdo en principio cognitivo o intelectual da lugar a una escalada, en algunos de los casos, una escalada en donde ya empiezan a intervenir otras variables, otros aspectos como son las emociones y los afectos, que lo único que hacen es darle intensidad, ¿sí? a la situación conflictiva. Entonces hay un sistema de creencias que son opuestas, hay posturas distintas, diversas, y eso lo podemos ver en cualquier ámbito de nuestras vinculaciones, ¿no? En el ámbito de la pareja, en el ámbito de la familia, en el ámbito de las amistades, en el ámbito de el trabajo, ¿sí? Y en cualquier otra circunstancia social en donde nos encontremos y que de repente, bueno, pueda ser pasible de esta circunstancia, que dificultan la consecución de un fin. Ojo, esta definición, en su cierre, para decirlo de alguna manera, nos deja un sabor o una idea de el conflicto como sinónimo de algo negativo, ya que, como dice el cierre de esta definición, señala que dificulta la consecución de un fin, es decir, se plantea el conflicto como un obstáculo, como algo que impide o dificulta o limita la posibilidad de obtener un resultado, un fin, un propósito, un objetivo. En este caso me permito disentir un poco en esta parte, ya que si bien puede ser en principio un obstáculo, bien gestionado el conflicto o gestionado de manera asertiva y madura, puede generar otras alternativas, otros descubrimientos, otras oportunidades, otras posibilidades que tal vez en un principio no estaban vistas, no estaban consideradas. En algún caso puede ser que demore la consecución del objetivo, pero si es que el conflicto se resuelve de una manera sana, madura, asertiva, puede fortalecer el equipo, puede fortalecer la empresa, puede generar espacios de nuevos aprendizajes y a partir de allí transformar, si se quiere, el recorrido y llegar al objetivo con un extra que tiene que ver con el aprendizaje de haber resuelto un conflicto de una manera eficaz. En los tipos de conflictos nosotros vamos a encontrar de diferente índole, ¿no? Los intrapersonales que tienen que ver con, conflictos internos que uno puede sentir en función de pensamientos, sentimientos, ideas que algunas veces están contrapuestos, ¿no? Es decir, en más de una ocasión nos puede pasar que nos sentimos confundidos, nos sentimos desorientados o de repente sentimos algo a nivel afectivo que no coincide con nuestros pensamientos o nuestra lógica o los aspectos racionales de nuestro funcionamiento, ¿no? Habrán visto más de una vez esas infografías, esos dibujos, esas gráficas en donde se pone en contraposición el cerebro y el corazón, ¿no? Es decir, como marcando ahí una suerte
de desacuerdo, ¿sí? Entre lo que la razón dice y lo que el corazón siente y lo que termina uno haciendo muchas veces, ¿no? Bueno, eso tal vez no nos importa tanto en el ámbito de lo laboral. Los conflictos interpersonales hacen referencia a las diferencias que nosotros podemos tener con otras personas. ¿Mm? Y los organizacionales son los conflictos interpersonales que se dan dentro del contexto de una organización, ¿sí? O bien los conflictos que uno puede tener como individuo, como trabajador, como empleado, con la organización misma o con algún área de la organización. Esos son tal vez los conflictos que a nosotros nos interesan más y que están desarrollados en las cartillas. Bien, las formas que toma el conflicto. ¿Sí? En el material de estudio vamos a destacar dos, positiva y negativa, que en definitiva son formas que son relativas en el sentido de que la valoración que uno le da al conflicto como negativo o como positivo va a depender también del resultado que uno obtenga, ¿no? Y de cómo se resuelve el conflicto. El conflicto en sí mismo tal vez moviliza ciertos sentimientos, ciertas sensaciones de desagrado, de incomodidad, lógicamente, ¿sí? Uno no quiere entrar en discusiones, no quiere estar vinculado a conflictos, problemas, es decir, son situaciones que incomodan en el momento, lógico. Ahora bien, para poder tener una valoración y para poder hacer una valoración abarcativa, integral de lo que puede ser una situación de conflicto, hay que pensar en el más allá, es decir, cómo se resuelve. Porque tenemos que partir de la idea de que conflictos va a haber siempre, ¿sí? Salvo en aquellas personas que tiendan a evitarlo siempre, ¿no? Es decir, personas que le escapan al conflicto, evitan todo tipo de desacuerdo, confrontación, pero en ese sentido no llevan una vida evitativa, una vida que no les permite trascender, que no les permite hacer cosas importantes, porque bueno, están temerosos de tener algún tipo de conflicto, ¿sí? En este sentido, lo que yo quiero transmitirles a ustedes es que además o a pesar de la connotación negativa que pueda tener el conflicto en muchos ámbitos sociales, en el ámbito empresarial y para ustedes como gestores del recurso humano tienen que valorarlo de esta manera, como también una posibilidad, una oportunidad de un crecimiento, de un aprendizaje o del desarrollo de una competencia que tiene que ver con la negociación, con la resolución de conflictos. La capacidad de establecer o de entablar comunicaciones o estilos comunicacionales más asertivos. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en los conflictos? Estos son algunos que vamos a listar y que vamos a mencionar, porque pueden existir otros también, ¿no? Es decir, entre los cuales vamos a destacar las características personales. Hay personas que individualmente o por alguna característica de su carácter, de su temperamento, tienen alguna inclinación, ¿sí? a tener más conflictos, ¿sí? Las emociones también son una variable o un elemento que interviene para agudizar, para intensificar el conflicto o bien para aportar alguna solución. El contexto en el cual se desarrolle no es lo mismo en el ámbito de la pareja que en el ámbito de la familia, en el ámbito escolar, en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito de la calle, ¿sí? El contexto puede favorecer o no la resolución del conflicto. La historia del conflicto, es decir, los antecedentes, los conflictos tienen un antecedente, tienen una historia, tienen un desarrollo, tienen un pasado, si se quiere, que se va desencadenando hasta llegar a un punto en donde, hablando mal y pronto, explota, ¿sí? Los terceros participantes, es decir, también hay otras figuras que intervienen en el ámbito del conflicto entre partes. Los recursos intervinientes o disponibles, más en el ámbito laboral, en donde se trabaja con recursos, ¿no? Que tienen que ver con el tiempo, con recursos materiales, recursos económicos, otros recursos como personas, ¿sí? Recursos humanos. Y las fuentes del conflicto organizacional, ya yendo más específicamente al ámbito empresarial, tienen que ver con variables de tres tipos, ¿sí? Variables estructurales, variables comunicacionales y variables personales.
En las variables estructurales, es decir, aquellas condiciones que tienen que ver con la organización, con la institución, con la empresa, podemos señalar algunas, como por ejemplo estas que están listadas aquí, jurisdicciones ambiguas, ¿no? Es decir, cuando no están definidas las áreas, los sectores, las secciones, hay superposición de funciones, de responsabilidades, no están bien establecidas las tareas, entonces allí puede existir un conflicto de rol, ¿no? Es decir, una persona, un colaborador que se excede tal vez en su accionar y realiza algo que no le corresponde, ¿sí? O tal vez descuida hacer algo pensando que le corresponde a otra área y en ese sentido, bueno, ninguno de los dos o ninguna de las dos áreas lo termina haciendo y queda esa acción o esa tarea sin resolver. Metas opuestas, es decir, o contradictorias, dependencia de una parte, siempre va a haber, como le decíamos al principio, de estas exposiciones en el ámbito organizacional, una dependencia de una parte, una relación, una vinculación. El grado de asociación entre las partes, y esto tiene que ver con el compromiso en el trabajo en equipo, ¿no? Es decir, qué posicionamiento hay o qué vinculación o qué tipo de vinculación existe entre las partes, entre las áreas, entre las secciones. Una vinculación orientada a la colaboración u orientada a la competencia. Las regulaciones que hacen referencia a las normas, las reglas, los protocolos. Cuando existen normas definidas, la posibilidad de conflictos disminuye. Ahora, cuando las normas son ambiguas o permiten interpretaciones personales, ahí es donde se genera un caldo de cultivo para la conflictividad. Regulaciones comportamentales, conflictos previos no resueltos, es decir, diferentes desacuerdos que han sido evitados resolver, que de repente han quedado allí sin ningún tipo de respuesta, después en algún otro momento vuelven a surgir con mayor intensidad, ¿no? Es decir, por eso es conveniente asumir una actitud de afrontamiento del conflicto más que de evitación. ¿Sí? La evitación lo único que hace es pasar el conflicto para más adelante para que en alguna otra circunstancia o momento pueda surgir nuevamente con mayor intensidad. Las variables comunicacionales tienen que ver con una característica propia de nuestro lenguaje, que es la posibilidad de generar malos entendidos, es decir, nuestro lenguaje no es un lenguaje en donde un significado o a un signo le corresponda sí o sí un significado, un solo significado. Ustedes ven que hay términos, palabras, signos que pueden dar lugar a distintos significados y en ese sentido el prestar atención en la comunicación, es decir, en lo que se dice, cómo se lo dice, de qué manera, en qué momento se dice o quién lo dice, también puede generar algún tipo de situación conflictiva si es que no se respetan algunas cuestiones que tienen que ver con la comunicación asertiva, ¿no? Los estilos comunicacionales agresivos y pasivos, lógicamente generan la posibilidad de conflicto. Ahora bien, cuando uno emplea un estilo comunicacional asertivo, es decir, que tiene en cuenta de una manera empática las necesidades de los demás, las posibilidades de conflicto pueden reducir. Y las variables personales tienen que ver con esto que les decía hace un momento, es decir, las características de cada una de las personas y que de alguna manera también generan mayores posibilidades de conflicto. Es decir, hay personas que, diciéndolo de una manera directa, son conflictivas, es decir, tienen una inclinación, tienen un gusto, o no sé si un gusto, pero sí una inclinación a generar situaciones de conflicto o a estar envueltos en situaciones de conflictos. Mientras que hay otras que los evitan y hay otras que tratan de gestionar el conflicto de una manera a través de la mediación o a través del arbitraje. Hay personas que están envueltas en conflicto con el rol de resolverlos, ¿no? Con el propósito de resolverlo y que capaz que por comedidos muchas veces también resultan perjudicados. Entonces las variables personales tienen que ver con esto y creo yo que es un aspecto en donde uno puede trabajar a nivel de personal y a nivel de crecimiento y a nivel de formación, es decir, pulir ciertos aspectos personales que nos permitan afrontar de una manera más madura y asertiva el conflicto.